Ella es Rivka. Tiene 24 años. Es atractiva. Tiene los ojos grandes y una sonrisa que apenas muestra en público. Pero en su casa, cuando su esposo le pide cariñitos en la cama, no puede decir que no. Literalmente. Aunque no quiera, aunque esté agotada, aunque esté enferma, no puede negarse. Así funcionan las cosas en una de las comunidades más estrictas del planeta, los judíos ortodoxos. Hoy te voy a mostrar un mundo donde el cuerpo de la mujer no es suyo, donde la tradición pesa más que el deseo y donde decir no puede ser pecado. Quédense hasta el final. Porque esto no es una historia de religión, es una historia de poder. La tradición judía ortodoxa, la mujer no puede negarse a la intimidad con su esposo. En la comunidad judía ortodoxa, las leyes que rigen la vida matrimonial están profundamente influenciadas por la Torá y la halajá, ley judía. Una de las reglas más controvertidas, particularmente en cuanto a la vida erótica de los matrimonios, es que una mujer no puede negarse a tener relaciones con su esposo. Esta tradición, que puede parecer difícil de comprender desde una perspectiva moderna, tiene sus raíces en principios religiosos y culturales que buscan mantener la armonía en el hogar y cumplir con los mandamientos divinos. En este artículo, verás el contexto de esta práctica y su significado dentro de la tradición judía ortodoxa. El concepto de oná en la ley judía. En el judaísmo ortodoxo, el concepto de oná es fundamental para entender la vida sexual en el matrimonio. Oná se refiere a la frecuencia con la que los esposos deben tener relaciones sexuales, y es una obligación tanto para el marido como para la esposa. Esta práctica se basa en la interpretación de la Torá, específicamente en el versículo que habla de la importancia de la relación conyugal en el matrimonio, y se considera un mandato religioso que busca garantizar el bienestar emocional y espiritual de ambos cónyuges. El rabino Shimon ben Menassia, un destacado erudito del Talmud, explica que el esposo tiene el deber de satisfacer las necesidades de su esposa, proporcionándole intimidad y cuidado. De manera similar, la esposa tiene la obligación de cumplir con su esposo. Esto significa que, dentro de este marco legal, una mujer no puede rechazar la intimidad con su esposo, incluso si tiene razones personales para no desearla en un momento dado. La paz en el hogar. Shalom Bayit. En el judaísmo, uno de los valores más importantes es Shalom Bayit, que se traduce como la paz del hogar. Este principio se basa en la idea de que una familia debe vivir en armonía y equilibrio, tanto en lo espiritual como en lo emocional. El cuchí dentro del matrimonio es vista como una herramienta para fortalecer este concepto de paz, ya que se considera que la intimidad entre los esposos refuerza el vínculo afectivo y espiritual entre ellos. El Shalom Bayit se ve como una razón clave detrás de la práctica de que la mujer no puede negarse a tener relaciones sexuales con su esposo. La interpretación tradicional sostiene que, si una mujer se niega repetidamente, podría generar conflictos dentro del hogar, alterando la armonía y poniendo en riesgo la estabilidad de la relación matrimonial. Para los líderes religiosos ortodoxos, mantener la paz en el hogar es esencial no solo para la estabilidad familiar, sino también para el bienestar espiritual de la comunidad. El rol de la mujer en el matrimonio judío ortodoxo. La mujer en la comunidad judía ortodoxa tiene un rol fundamental dentro de la estructura familiar. Su responsabilidad se extiende más allá del cuidado de los hijos y la administración del hogar, pues también tiene la tarea de asegurar que las leyes religiosas sean respetadas dentro del núcleo familiar. La vida íntima en el matrimonio es vista como un deber religioso tanto para el hombre como para la mujer. Sin embargo, mientras que el marido es considerado el líder espiritual y proveedor del hogar, la mujer tiene la obligación de cumplir con su esposo en cuanto a las expectativas eróticas, pues esto se interpreta como una forma de participación en el cumplimiento de los mandamientos divinos. En la práctica, la mujer no puede negarse a la intimidad, y esto no significa que la relación sea una cuestión de sumisión o subordinación. Dentro de esta tradición,
la mujer se considera un pilar central en la vida familiar, y su cumplimiento de esta obligación se ve como un acto de sacrificio personal por el bienestar común. Esta dinámica refuerza la creencia de que el matrimonio no es solo una unión emocional y física, sino también un compromiso espiritual. El mandato religioso de no negarse. El mandato de que la mujer no puede negarse a la intimidad con su esposo está respaldado por interpretaciones de textos sagrados, especialmente en relación con el mandamiento de procrear. La Torá establece que los matrimonios deben ser fructíferos y la relación entre los esposos se entiende no solo como un medio para la satisfacción personal, sino como una obligación divina destinada a aumentar la población judía. En este contexto, la mujer que se niega a tener relaciones con su esposo está desobedeciendo un mandamiento divino. Este concepto se ve reflejado en las enseñanzas de muchos rabinos ortodoxos, que a lo largo de los siglos han interpretado que la mujer debe cumplir con las necesidades sexuales de su esposo para evitar cualquier tipo de ruptura en el cumplimiento de los mandamientos. Para las mujeres ortodoxas, este precepto se ve como un deber moral y religioso que va más allá de las consideraciones personales. El equilibrio entre responsabilidad y sacrificio. Es importante entender que la mujer en la comunidad judía ortodoxa tiene la obligación de no negarse a su esposo. Esto no implica una ausencia de derechos o agencia dentro del matrimonio. La vida íntima sigue siendo vista como una responsabilidad mutua, en la que ambos cónyuges deben satisfacer las necesidades del otro. La interpretación de que la mujer no puede negarse a la intimidad con su esposo es, por lo tanto, parte de un marco más amplio que busca mantener el equilibrio dentro del hogar y asegurar que las obligaciones conyugales sean cumplidas. La tradición de no negarse al esposo es también vista como un sacrificio personal por el bienestar común y el cumplimiento de los principios religiosos. Las mujeres en estas comunidades, aunque tienen la obligación de cumplir con esta práctica, no se ven como simples objetos de deseo, sino como participantes activas en una tradición que va más allá de lo físico. Para ellas, cumplir con esta obligación es un acto de fe y un compromiso con la armonía y la espiritualidad del hogar. Las consecuencias de negarse a la intimidad conyugal en la comunidad judía ortodoxa. Hay mujeres que no están satisfechas con la norma de la comunidad judía ortodoxa, que establece que no pueden negarse a tener relaciones con su esposo. Esta regla, que forma parte de las tradiciones establecidas en la Torá y la Halajá, ha generado controversia y resistencia en algunos casos, especialmente en tiempos recientes, cuando muchas mujeres comienzan a cuestionar los límites de sus derechos dentro de la estructura matrimonial. El mandato de la intimidad, un pilar en la vida conyugal ortodoxa. Dentro del marco del judaísmo ortodoxo, el matrimonio no es solo una unión entre dos individuos, sino una manifestación de compromiso con los mandamientos divinos. En este contexto, la intimidad conyugal tiene un propósito sagrado que va más allá del deseo personal. De acuerdo con la ley judía, las relaciones dentro del matrimonio se consideran una obligación mutua, un medio para fortalecer la relación y, en algunos casos, para asegurar la procreación de nuevos miembros de la comunidad. El esposo tiene la responsabilidad de atender las necesidades y deseos en la cama de su esposa, pero, al mismo tiempo, la mujer tiene la obligación de cumplir con su esposo en este aspecto. Este principio se ve de manera diferente cuando se trata de la negativa de la mujer. En un contexto donde la vida es considerada una responsabilidad religiosa, las mujeres que se niegan a tener relaciones con su marido pueden enfrentar una serie de consecuencias dentro de la comunidad. Las razones de esta negativa pueden variar, desde falta de deseo hasta problemas emocionales, pasando por dificultades dentro del propio matrimonio. A pesar de estas razones legítimas, la comunidad ortodoxa puede interpretar la negativa como un acto de desobediencia a las leyes divinas. La presión social y espiritual en la comunidad ortodoxa. En las comunidades judías ortodoxas, donde las normas religiosas son el centro de la vida cotidiana, las presiones para cumplir con las expectativas religiosas son grandes.
La mujer que se niega a tener relaciones sexuales con su esposo puede enfrentarse a un estigma social significativo. Los rabinos, líderes espirituales y otros miembros de la comunidad pueden interpretar este rechazo como una violación de los principios fundamentales del matrimonio, lo que puede generar una tensión en la familia y una sensación de deshonra. El concepto de Shalom Bayit, que significa paz en el hogar, es una piedra angular de la vida familiar judía ortodoxa. Cualquier violación de esta paz, incluida la negativa a tener intimidad en pareja, se considera un daño a la estabilidad del hogar. Por lo tanto, la mujer que se niega podría ser vista como una persona que está debilitando la armonía familiar y, por ende, la comunidad misma. Esta presión puede generar una sensación de culpa en la mujer, quien podría sentir que está incumpliendo no solo con su esposo, sino también con la comunidad y con Dios. Las consecuencias espirituales y los castigos religiosos. Además de las presiones sociales, en algunas comunidades ortodoxas, la negativa de la mujer a cumplir con sus deberes conyugales puede tener consecuencias espirituales. Los líderes rabínicos podrían considerar este acto como una infracción seria que necesita ser corregida. En algunos casos, la mujer podría ser llamada a rendir cuentas ante un tribunal rabínico, conocido como Beit Din, para explicar su negativa y las razones detrás de ella. Los tribunales rabínicos en las comunidades ortodoxas tienen la autoridad para tomar decisiones sobre asuntos familiares, incluidos los problemas de la vida sexual conyugal. Si se considera que la mujer está incumpliendo con sus obligaciones, se le podría ordenar que busque consejo religioso o que se someta a una reconciliación dentro de la comunidad. Esto se hace con el fin de restaurar la paz y la armonía, y para corregir lo que se percibe como un desajuste en el cumplimiento de los mandamientos divinos. Uno de los castigos más severos dentro del judaísmo ortodoxo, aunque raro, es el get, un divorcio religioso. Si una mujer se niega persistentemente a tener relaciones sexuales y se considera que está infringiendo gravemente las reglas del matrimonio, su esposo puede solicitar un get. Es importante notar que el get no es algo que pueda ser tomado a la ligera. El proceso de divorcio en el judaísmo ortodoxo es complicado, y la mujer generalmente tiene derecho a negarse a un divorcio, lo que le otorga un poder considerable en la decisión. A pesar de esto, si la negativa persiste y se considera un obstáculo para el cumplimiento de las leyes matrimoniales, el get podría ser una opción. ¿Por qué se toman estas medidas? Las medidas que se toman en la comunidad ortodoxa no son simplemente castigos, sino que tienen como objetivo restaurar el orden religioso y familiar. La comunidad cree firmemente que el matrimonio es una institución divina, y cualquier amenaza a su estabilidad no solo afecta a los individuos involucrados, sino que también puede tener repercusiones espirituales y comunitarias más amplias. La negativa de la mujer a cumplir con sus obligaciones conyugales es vista como una perturbación en el orden divino y es considerada una responsabilidad colectiva restaurarla. La intención detrás de las medidas tomadas, incluyendo la presión social y la intervención de los tribunales rabínicos, es garantizar que las leyes divinas sean respetadas y que el matrimonio, como institución, funcione correctamente. En las comunidades ortodoxas, se considera que el cumplimiento de estas leyes es esencial para mantener la paz no solo en el hogar, sino también en la comunidad religiosa en su conjunto. Esta estructura rígida y disciplinada tiene el propósito de reforzar la importancia de las responsabilidades familiares y el respeto mutuo entre los esposos. El origen del judaísmo y el establecimiento de la ley divina. El judaísmo, la religión de los judíos, tiene su origen en los antiguos israelitas, un pueblo que según la tradición bíblica fue elegido por Dios. La historia comienza con los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, a quienes se les dio el pacto de seguir las leyes divinas y vivir de acuerdo con los mandamientos dados por Dios. Sin embargo, fue Moisés quien consolidó el judaísmo en el monte Sinaí, donde Dios le otorgó las Torá y las mitzvot, mandamientos, al pueblo de Israel.
La Torá, que constituye los primeros 5 libros de la Biblia hebrea, establece los principios y leyes que los judíos deben seguir. Estas leyes cubren todos los aspectos de la vida, desde los sacrificios rituales hasta la moralidad interpersonal y el comportamiento social. Las enseñanzas contenidas en la Torá son fundamentales para el judaísmo ortodoxo, que se distingue por su interpretación estricta y literal de estos textos. A lo largo de los siglos, el estudio y la observancia de la Torá han sido las bases de la vida religiosa de los judíos ortodoxos, quienes consideran que la ley divina no puede ser modificada ni adaptada a los tiempos modernos. La destrucción del templo y el exilio. La dispersión del judaísmo. Un evento crucial en la historia del pueblo judío fue la destrucción del segundo templo en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, por parte del Imperio Romano. Este acontecimiento marcó el fin de la práctica del culto en el templo, lo que obligó a los judíos a adaptarse y a reinterpretar su religión. Con el templo destruido, los judíos fueron dispersados por todo el Imperio Romano y más allá, en lo que se conoce como el exilio. En este periodo, los judíos continuaron practicando su fe, pero de una manera diferente. Los rabinos, líderes espirituales y legales, se convirtieron en los guardianes de la ley y la tradición judía. La Torá Shebe'al Peh comenzó a cobrar una importancia creciente, y las enseñanzas y discusiones rabínicas sobre cómo aplicar la ley en la vida diaria tomaron forma en textos fundamentales como el Talmud, un cuerpo de escritos que interpretan y explican la Torá y sus mandamientos. El surgimiento del judaísmo ortodoxo. El judaísmo ortodoxo, como lo conocemos hoy en día, comenzó a tomar forma durante el siglo XIX, en un contexto de grandes cambios sociales, políticos y culturales en Europa. Con la Ilustración y el surgimiento de movimientos de modernización en el mundo occidental, surgieron también movimientos dentro del judaísmo que intentaron adaptar la religión a los nuevos tiempos. Estos movimientos, como el judaísmo reformista y el conservador, buscaban modernizar las prácticas religiosas y permitir que los judíos se integraran más fácilmente en la sociedad europea, adaptando la liturgia y las costumbres a las nuevas realidades. En contraposición, los judíos ortodoxos se opusieron rotundamente a estas reformas. Para ellos, la revelación de la Torá era eterna e inmutable, y cualquier intento de adaptarla era una amenaza para la pureza de la fe. A principios del siglo XIX, especialmente en lugares como Polonia, Rusia y Alemania, los judíos ortodoxos comenzaron a organizarse para preservar las costumbres tradicionales. En respuesta al desafío de la modernidad, surgió una tendencia de conservación estricta de las leyes y prácticas religiosas que caracterizan a la comunidad ortodoxa hasta el día de hoy. La preservación de la tradición frente al cambio. Uno de los aspectos clave del judaísmo ortodoxo es su enfoque en la preservación de las tradiciones. Mientras que otros movimientos judíos adoptaron prácticas modernas y laicas, los ortodoxos insistieron en que la fe debía vivirse tal como fue enseñada por los sabios y rabinos de la antigüedad. La comunidad ortodoxa ha buscado resistir la asimilación y preservar una forma de vida que consideran la más fiel a los principios originales del judaísmo. Esta preservación de las tradiciones no solo se refiere a las prácticas religiosas, como el Shabbat o la kosher, leyes dietéticas, sino también a la organización social, la vida familiar y la estructura de la comunidad. Los judíos ortodoxos mantienen una separación estricta de géneros, una división clara entre las funciones de hombres y mujeres en el hogar y la sociedad, y un énfasis en la educación religiosa. Las familias ortodoxas suelen ser numerosas, y las relaciones interpersonales se organizan en torno a principios de respeto mutuo, obediencia a la ley y compromiso con la comunidad. ¿Por qué actúan de la manera que actúan? La manera en que los judíos ortodoxos actúan y viven se debe en gran medida a su creencia en la autoridad divina de la Torá y la Halajá. Para ellos, la vida religiosa no es solo una cuestión de elección personal, sino una obligación espiritual que trasciende el tiempo y las circunstancias.
Al seguir de cerca las leyes y tradiciones, los judíos ortodoxos creen que están cumpliendo con su deber hacia Dios y hacia su comunidad. El enfoque en la preservación de las tradiciones tiene una fuerte dimensión de identidad cultural y comunitaria. A lo largo de los siglos, los judíos ortodoxos han enfrentado persecuciones, exilios y asimilación, y han encontrado en sus costumbres y leyes religiosas un medio para mantener su identidad a pesar de las adversidades. La mirada estricta de la ley y la adhesión a los valores tradicionales proporcionan un sentido de continuidad y conexión con las generaciones pasadas, y es un recordatorio constante de su fe y resistencia. Hoy en día, la comunidad judía ortodoxa sigue siendo una de las más observantes y fieles al cumplimiento de la ley religiosa. El mundo ha cambiado enormemente desde los tiempos en que se establecieron muchas de sus costumbres, y aún así, los ortodoxos continúan viviendo de acuerdo con los mismos principios que se les enseñaron hace miles de años. La vida ortodoxa se caracteriza por una profunda devoción religiosa, una fuerte identidad comunitaria y un compromiso inquebrantable con las leyes de la Torá. En un mundo que cambia rápidamente, los judíos ortodoxos han demostrado ser resilientes, manteniendo vivas sus tradiciones y asegurándose de que las futuras generaciones continúen viviendo de acuerdo con los principios que han guiado a su pueblo durante milenios. ¿Te animarías a ser un judío ortodoxo por una semana? Si alguna vez te has preguntado cómo sería vivir bajo reglas tan estrictas y sumergirte en una cultura con tradiciones tan arraigadas, este video te dio un pequeño vistazo. Pero no te quedes solo con lo que has visto hoy. En nuestro canal tenemos mucho más contenido que explora costumbres fascinantes de todo el mundo, culturas que te sorprenderán y datos curiosos que te harán ver la vida desde una perspectiva completamente nueva. Si te ha gustado el video, no olvides darle like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Y si te ha quedado alguna duda o tienes algo que agregar, déjalo en los comentarios. Me encantaría saber qué piensas sobre todo esto. Nos vemos en el siguiente video, donde verás más costumbres sorprendentes. No te lo puedes perder.